Perfecto. Bueno, eh, hoy esto a mí me apasiona realmente porque cuando uno ha vivido algunos años, eh, eso no quiere decir que soy vieja, pero uno va viendo los procesos culturales, ¿no? Cómo va cambiando a veces la mentalidad, va cambiando la manera de mirarse, la manera de ser, van cambiando la manera de ser comunidad, y a veces no esperábamos esos cambios, pero se nos vienen igual. Entonces, lo lindo de esto que se me ocurría era empezar a pensar juntas, empezar a ver realmente a nuestro alrededor por qué estamos hoy como estamos. ¿Mm? Eso es muy importante, ver, no ser pasivos frente a la realidad, porque nosotros somos parte de la realidad. Sabemos que las personas cuando se enferman empiezan como a retraerse y a irse de lo real, de lo que, del mundo en el que están, ¿no? Estoy hablando de diversas enfermedades, no de nada en especial, pero una característica de eso, del irse, ¿no? De no reconocer que somos parte. ¿Mm? Nosotros somos parte de lo que nos está pasando. Entonces, haciendo un buen análisis, no solamente teniendo información, porque vivimos en un mundo sobreinformado, lo que tenemos que hacer es formarnos para poder transformar el ambiente donde estamos. ¿Mm? Y eso no se improvisa, eso hay que pensarlo, eso hay que medir. Todos los grandes cambios han empezado en la cabeza de alguien o de un grupo, pero con eso, con la profundidad, con querer ir hacia la profundidad. ¿Mm? Y siempre empiezan con un sueño, con algo, con un despertar. Eso, estos encuentros de los martes, estas sesiones son para eso, para despertar algo dentro tuyo, para que haya un cambio en tu persona, en tu familia, en tu comunidad, en tu entorno, en algún lugar, generar cambio y que esos cambios sean constructivos, ¿no? Así que bueno, esa es mi ilusión, para eso eh, las convoqué hoy acá y esa es la idea, ¿no? De hoy. Eh, ya casi todo este grupo me conoce, ¿eh? Yo soy Carmen Gatica y los planes de Dios en mi vida en algunos aspectos fueron diferentes a los míos. Yo estudié para ser médica, pero Dios me fue llevando por otros lados. Al final y al cabo terminé estudiando los mismos años que si hubiera estudiado medicina, pero me llevó por donde Él quería, ¿no? Por el tema de la conexión con el otro, el servicio al otro, pero desde la fertilidad, desde el humanizar, desde el buscar el ser el complemento. Me casé en el año 85, tengo 7 hijos, de los cuales uno ya está en el cielo, partió. Eh, Dediqué la mayoría de mi vida a los cursos de planificación familiar natural y todos los años hacemos revalidación de nuestro título. Eso nos hace crecer mucho al equipo. Siempre hablo que atrás mío no estoy yo sola, sino que hay un equipo, ¿eh? Entonces podemos trabajar eh, en conjunto. Eso me llevó a ser instructora y a tener un consultorio desde el año 2003. ¿Mm? Eh, ese consultorio de enseñanza, la capacitación fue desde el 2003, eh, y a partir del 2007 es que
veo claramente que hay que salir afuera a sembrar, como hablábamos recién, a enseñar, a vivir eso tan lindo que sentí yo al aprender los métodos naturales para aplicarlos primero en mi familia, planificar mi familia y después también poderle brindar al otro esa gratitud y eso tan grande que es el conocimiento de mi fertilidad, ¿no? Conocer la fertilidad para poder ser fértil también en otros aspectos, no solamente desde lo biológico. Eh, y esa fertilidad la trasladé en conferencias, talleres de formación del carácter, yendo a distintos ámbitos para formar a las personas en su integralidad, ¿no? Desde la sexualidad. Eh, Así que fue un camino muy, muy lindo que Dios me dejó transitar para llegar al día de hoy. Y una de las grandes cosas con las que me, me tocó hacer y llevar adelante es esto de ser miembro de Proyecto Esperanza, que llegó a Argentina a partir del 2009. Desde una sanación mía muy profunda de haber perdido un hijo durante el embarazo, es que encuentro la sanación acá en Proyecto Esperanza y también dije esto hay que llevárselo a las mujeres, a las parejas, a todo el mundo y tienen que enterarse de que Proyecto Esperanza está en todos los países, casi de Latinoamérica, también en Europa, así que solo conectarse con Proyecto Esperanza y ahí uno comienza realmente un cambio de vida integral, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a ver hoy? El método natural, vamos a ver bien en profundidad que no es un anticonceptivo más. ¿Mm? Muchas personas que me topo, que trabajo con ellas, me dicen, ah, no, pero el método natural es otro anticonceptivo, porque si vos buscas no concebir, al final y al cabo es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Es muy importante profundizar en esto. Eh, Hablamos de la realidad, de estar inmersos en la realidad, vamos a ver, a ver esto del mito de la sobrepoblación, si realmente es un mito o no, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con nuestra realidad, con la fertilidad? Y también esto de los miedos, los mitos instaurados para el control de las personas. Y al final les quería hacer una invitación especial, así que quédense hasta el final. Em, Vamos a empezar entonces. Em, ¿Qué pasaría si yo te dijera que la fertilidad no es un problema a controlar, sino un lenguaje que tu cuerpo usa para hablarte de la vida? Fíjense ustedes todas estas palabras. ¿Mm? Yo me topo mucho en el hospital, en las salitas, en el consultorio, gente apesadumbrada con esto de la fertilidad. La fertilidad como algo a evitar, como un problema, algo a controlar. Entonces, ¿qué nos está pasando culturalmente? Porque esto lo escucho muy seguido y cada uno en su país seguro y cada uno en su entorno también. ¿Eh? No hay que irse muy lejos. ¿Eh? Uno en la misma familia escucha esto, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa si lo vemos de otro lugar? ¿Mm? El cuerpo tiene un lenguaje que tan único e irrepetible que se quiere traducir y esa traducción es la fertilidad. ¿Mm? Es la fertilidad, el lenguaje que tu cuerpo quiere expresar. Yo digo que la fertilidad grita en el cuerpo de la mujer y en el cuerpo del hombre también, pero principalmente en el cuerpo de la mujer. Desde que nos desarrollamos, está la fertilidad como compañera de vida gritándote todos los días algo, algo buenísimo, pero que hay que aprender a leer. ¿Mm?
Eso buenísimo se llama vida, nada más ni nada menos que el don de la vida. ¿Eh? ¿Qué pasa? Y si la idea de que el mundo está sobrepoblado fuera más una ideología, ¿m? que algo científico. No sé si alguna vez te lo planteaste. ¿Qué tiene que ver esto la fertilidad? ¿Qué tiene que ver de esto de la sobrepoblación? ¿Eh? Em, Esto de la sobrepoblación comenzó a partir del 1700. Miren ustedes, 1760, ¿eh? Empezó a una persona, como decíamos hace un rato, con un matemático, Malthus, empezó a pensar y dijo, no, si la gente sigue reproduciéndose, vamos a tener un colapso mundial. Algo va a haber que hacer con esto. ¿Mm? Entonces, vamos a analizar un poco en esta sesión. eh, ¿El mundo está sobrepoblado? ¿Es una ideología? ¿Hay algo científico atrás? ¿Qué pasó? ¿No? Para llegar a todo esto que fue como el cimiento de una cultura que ahora estamos viendo, después de tanto tiempo, estamos viendo unos, una forma de ver la realidad, una forma de pensar, una forma de vivir socialmente a partir de qué? Ideología, ciencia, ¿qué será esto, no? De la sobrepoblación. Ahora yo les Ah, quería, no, eso nunca estuvo acá. Nunca ¿cómo? estuvo más Perdón, acá después de que usted llegó. Priscila. Ah, no, pensé que querías decir algo. Em, Gracias. no, perdón. Les quería ahora presentar a mi invitada predilecta, que me gusta mucho, mi compañera de viaje en estas cosas, a Karen, eh, contándonos un poquito esto que vimos antes, ¿no? O sea, ¿cómo es esto, no? ¿Qué pasaría si te dijera que la fertilidad no es un problema? Eh, ¿Qué pasa de esto de la sobrepoblación? Ideología, ciencia, ¿cómo se traduce en la persona? Eh, bueno, Karen, no sé si vos nos querés contar un poquito tu experiencia con el reconocimiento de esto, ¿no? De la fertilidad, Sí, ahí les cuento. ¿Cómo estás, Carmen? Gracias por la invitación. no, de nada. Bueno, yo soy Carmen, ay, Carmen, dije, quiere decir Karen. Yo soy Karen y soy médica. Estudié en una universidad católica y mi primer acercamiento a esto de los métodos naturales fue cuando nos comentaban acerca de la existencia de la abstinencia periódica, pero habían algunas cosas que yo no entendía en absoluto. Y una de ellas es, ¿por qué estas familias que suelen practicar este método natural, la mayoría son familias numerosas? Es lo que yo veía por lo menos en la universidad, ¿no? Y veía, dentro de mi concepto era, debe ser que no funciona. O sea, literal que yo pensaba eso, ¿no? Bueno, después hice la especialidad en diagnóstico por imágenes. Dios me llevó a hacerla en un hospital público donde yo realmente no pensaba, porque en diagnóstico por imágenes uno siempre piensa en tener la última tecnología. Y eso en general está en los institutos privados. Pero Dios me fue mostrando que tenía que hacerlo en un hospital público. Y bueno, yo lo que le pedí a Dios era que sea donde mejor te pueda servir. Esto fue en el año en que Argentina se aprobó la ley del aborto y al año siguiente empezó con todo. Así que realmente había empezado a entender cuál era el propósito de Dios para mí y me empezó a mostrar el camino con el cual yo podía ayudar a esas mujeres que concurrían desesperadas pidiendo un aborto, pero que realmente no era esa la ayuda que necesitaban. Bueno, en todo esto hay algo que me empieza a hacer clic en la cabeza y es que cuando hablamos
de aborto y de métodos anticonceptivos, perdón, tanto de aborto como de métodos anticonceptivos, las justificaciones son las mismas. Y eso era algo como que yo decía, ¿cómo puede ser que yo pueda aceptar una justificación que me digan, por ejemplo, no, que ya tengo demasiados hijos, no quiero tener más hijos? Cuando me hablan de usar métodos anticonceptivos para no traer otro, para que no exista otro niño en esa familia, pero cuando se trata de aborto es inaceptable porque la vida ya está, ¿no? Pero igual era como algo que me sonaba raro, que básicamente en un sentido parecía aceptable y en el otro no, pero la justificación era la misma. Y ese ruido fue el que me empezó a llevar a pensar en que algo no estaba bien. Em, y, y dentro de eso hay algo muy interesante, que la biología nos cuenta verdad, ¿sí? Entonces, si la biología nos cuenta verdad, tenemos que prestar atención de qué es lo que nos enseña el mundo y qué es lo que nos dice la biología. Y cuando, por ejemplo, nos hablan de tener hijos, muchos dicen, no, espera a que estés estable, espera a que tengas tu casa, tengas el auto, tengas la pareja estable, seas una persona mayor con ya muchas decisiones tomadas, con una preparación y maduración. Entonces, hoy en día la sociedad con esto fue llevando la maternidad cada vez más tarde, generalmente después de los 30 años. Y si nos fijamos en la biología, la edad más fértil de la mujer, la mayor fertilidad se encuentra entre los 18 y los 25 años. Es decir, cuando una mujer, cuando una chica empieza a menstruar cerca de los 13, 14 años, empieza su vida fértil. Generalmente incluso los primeros ciclos pueden ser anovulatorios. O sea, aproximadamente un año después de su menarca, de su primera menstruación, empieza su vida fértil. Y esa vida fértil al principio no es su fertilidad, su capacidad de ser mamá en cada ciclo, si tuviera relaciones sexuales, no es tan buena como a partir de cerca de los 18 años. Es decir, va subiendo su fertilidad hasta más o menos los 18 años, que es el pico máximo, y ese pico se mantiene hasta los 25 años. Después de los 25 años, esa fertilidad se reduce. Entonces, ya nos habla de que en el diseño del cuerpo humano, Dios permite que las mujeres, la mejor edad para tener hijos va a ser a partir de los 18 años, entre los 18 y los 25. ¿Y eso por qué será? Porque la biología no entiende de tener la casa lista o de tener el auto o de esperar el momento ideal, sino de cuándo es el mejor momento vital y de energía de esa mujer y de esa pareja. Entonces, esa es una de las primeras cosas, ¿no? De entender cuál es el mejor momento real anatómico, biológico, para una mujer y una pareja de ser madre. Em, bueno, a partir de estas cosas, em, perdón, también tenemos que tener en cuenta algo, hablando de la sobrepoblación, que es la tasa de, de reemplazo, o, perdón, la tasa de nacimientos por mujer. Básicamente, si uno piensa que en un país para mantenerse, para seguir creciendo, seguir teniendo mano de obra, va a necesitar que cada pareja tenga hijos. Para que se reemplace, digamos, la misma cantidad, se supone que cada pareja debería tener al menos dos hijos. ¿Sí? Uno, digamos, entonces, se calcula esto como tasa de hijos por mujer. Entonces, la tasa de hijos por mujer mínima debiera ser de dos personas. Muchas personas dicen, no, todavía la población mundial está creciendo. La realidad es que no, solo que no es tan evidente a nuestros ojos porque todavía está mi generación y la generación anterior viva, que todavía son muchas personas que nacieron por mujer, ¿no? Entonces, mi abuela, por ejemplo, tuvo 6 hijos, hay otros que tuvieron 12 hijos y así. Todavía la generación de mi abuela sigue viva y todos sus hijos, que fueron un montón, siguen vivos. Entonces todavía no se ve lo que está pasando. Pero en mi generación, lo más común es que la mayoría tengan uno o ningún hijo. Entonces, y algunos como mucho dos.
Entonces, la tasa de reemplazo en realidad ya bajó. La población ya está en extinción, como podríamos decir. Sobre población ya no podemos hablar. Y es muy fácil cuando miramos en Internet tasa de hijos por mujer. Y decimos dos para razonarlo fácil, pero la realidad es que si cada mujer tiene dos hijos, alguno puede llegar a morir por un accidente, por alguna enfermedad o algo. En realidad debería ser de aproximadamente tres. Depende mucho de cómo sea en esa población la mortalidad, digamos, ¿no? Pero básicamente sería entre 2 y 3 una tasa de reemplazo poblacional mínima. Pero eso es simplemente para que se mantenga. Yo los invito a buscar en sus propios, en Google directamente, tasa de natalidad por mujer para que vean en cada país, ¿no? Cada uno pone su país. Yo, por ejemplo, voy a poner ahora Argentina, así lo pongo en Google, así les cuento lo que dice acá. Tasa de natalidad por mujer. Argentina. Bueno, y acá me aparece, se los voy a mostrar en la pantalla, dice 1,88 hijos por mujer. ¿Sí? Este número, 1,88 hijos por mujer, viene acompañado abajo de un gráfico donde muestra cómo esa curva va descendiendo y cada vez hay menos hijos por mujer. Esto significa que si bien en números absolutos la población sigue creciendo porque todavía nacen hijos y todavía no murieron nuestros padres ni nuestros abuelos, dentro de muy poquito, esto significa aproximadamente en 30 años, ya vamos a estar viendo los efectos de cómo se reduce la población en el mundo. Entre 30 y 60 años, que es lo que va a tardar estas dos generaciones que mencioné que tuvieron varios hijos en fallecer, viene esta generación que tiene cada vez menos hijos y más propuestas antinatalistas. Y dentro de las propuestas antinatalistas son todas las propuestas que posponen el embarazo, evitan el embarazo o directamente lo destruyen a través del aborto. Sí, es tremendo. Estuve viendo la fuente está el Population Research Institute y en un momento dicen que las mujeres vamos a tener que tener 20 hijos cada mujer para que realmente haya una reposición. O sea, yo ya no, Tremendo. pero digo, ustedes, Sí. digamos, las generaciones Sí, y jóvenes, ¿no? otro tema también muy interesante es que muchos dicen, ay no, tener más de tres hijos, el cuerpo de la mujer no lo aguanta. Biológicamente, toda mujer en general, en promedio, está preparada para tener 6, 7, 8 hijos biológicamente. Y a partir de esa cantidad de hijos se empieza a aumentar el riesgo. ¿Sí? El riesgo por parto, digamos, el riesgo por parto, por el cuerpo de la mujer, porque aumenta la presión, porque a veces en algunos casos exige más al páncreas y cosas así. Hasta el sexto hijo el riesgo es parecido. El mayor riesgo en realidad siempre es el primer embarazo, porque no conocemos los antecedentes de esa mujer, ¿no? Pero si en ese primer embarazo le fue bien, después durante 6 7 hijos el riesgo se mantiene estable bajo, ¿sí? Eso es muy interesante porque dice, es una locura, 6 7 hijos hoy ni siquiera lo podemos pensar en la sociedad actual. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, y quería concluir con lo que a mí me había pasado después de entender y de hablar todo esto sobre lo que me habían enseñado en la universidad de la abstinencia periódica. Y yo decía, ¿cómo puede ser que tengan hijos? ¿Será que no funciona? Y empecé a entender que realmente cuando uno empieza a conocer los métodos naturales, empieza a valorar su propio cuerpo, su propia vida, tener hijos y empieza a desear tener más hijos. Así que ahí lo empecé a entender. Y esa es la conclusión. No es que el método no funcione, sino que uno realmente desea tener más hijos con este método porque empieza a valorar diferente la familia, el matrimonio, los hijos. Se ve mucho más como una bendición y no como un problema. es que es así, es así. Pero bueno, está difícil, ¿no? Está muy difícil que la mujer comprenda esto. O sea, cada vez el hijo se transforma en un problema.
y que no es realmente el problema es la educación. El problema no es el hijo, sino que es una educación falsa, ¿no? O sea, a ver, estamos como enfocando enfocando en un lugar equivocado donde ese no es el problema. El problema está en otro lugar. Eh, y queríamos como sembrar eso, ¿no? Con estos encuentros de los martes, con estas sesiones, empezar como a ver el marco de nuestra realidad y poderlo, como decía Karen, empezar a valorar cada ciclo, empezar a valorar el cuerpo, empezar a valorar la fertilidad. Ese no es el problema. Entonces, ¿dónde está el problema? Podernos preguntar, ¿dónde está el problema si no es ese? ¿Mm? Eh, entonces, redondeando un poco lo que decía Karen recién, que es tal cual esto, ¿no? El método natural no es un anticonceptivo más, sino que es un estilo de vida, es una manera de verte, es una manera de mirarte, una manera de apreciar, una manera de valorar la naturaleza, la creación. El reconocimiento natural de la fertilidad no bloquea el cuerpo ni suprime funciones, al contrario, acompaña, respeta, observa, interpreta. Esta imagen me gusta mucho, o sea, esta mujer plena, ¿no? Una mujer lejos de la anticoncepción. Ya la palabra anti te está diciendo algo, ¿no? Anticoncepción, contra lo más grande que tiene la mujer, que es poder dar vida, ¿no? Anti. Entonces, no es solo una técnica, es una forma de mirarse el cuerpo, la sexualidad como algo integrado a la persona y a la relación. En la planificación familiar natural, el acto sexual, miren qué lindo, conserva su valor unitivo y procreativo, que para eso fue hecho, aunque se elijan días infértiles para posponer un embarazo. Ahí lo de la continencia que decía Karen recién, es sigo respetando el ritmo de la fertilidad y me abstengo, me contengo para que ese ciclo continúe y no lo interrumpo, no lo daño, sino que continúa y después vuelvo a entrar en él. Permite el diálogo, el discernimiento, el respeto mutuo en la pareja. No es un método para no tener hijos, es una forma de amar con verdad, cuando discernimos tenerlos o no. Miren qué lindo esto, amar con verdad. Amar también desde la verdad de nuestro cuerpo. Si la mujer nos miramos de arriba y abajo, estamos armadas para algo más que solo lo estético. Estamos armadas naturalmente con dos pechos, el útero, nuestros sentidos, todo ordenado hacia la maternidad, hacia la procreación, que siempre lo recalco, no solamente es física. Muchas mujeres no pueden procrear, pero están llamadas a la fertilidad en su integridad. Eh, entonces vamos a entrar de lleno en esto del mito de la sobrepoblación, que es muy interesante. Decíamos que empezó en el siglo XIX con Malthus. Malthus es un matemático que él un día creó la teoría donde decía que la población crecía exponencialmente y no así los alimentos. Sí, los alimentos. Entonces nos íbamos a quedar la mayoría de la población mundial sin podernos nutrir porque exponencialmente la población crecía. Entonces, él dijo que para el año 1890 no iba a haber alimentos, pero miren qué cosa, ¿no? Él dijo que había que combatir, tratar de eliminar, matar directamente, usó esa palabra en su libro, después les voy a pasar el libro, eh,
matar a los desposeídos para que no mueran después de hambre, sino que matarlos antes. Y un control de nacimientos de las personas hacinadas de las personas pobres. Así directamente dice en su libro, ¿eh? En el ensayo sobre el principio de la población se llama, de Malthus. En el libro cuarto, capítulo 5, habla sobre esto textualmente. Después, él también, otro pensador de la Universidad de Stanford, Ehrlich, también afirmó que en 1970 el mundo sufriría una hambruna tan grande que iba a haber muertes, poblaciones que iban a morir enteras, ¿no? Y escribe un libro, Ehrlich, que se llama The Population Bomb, ¿eh? Y ahí es donde, tomando la teoría malthusiana, empiezan a crear todo un cambio en la manera de pensar. Miren ustedes, desde el pensamiento es donde nacen los cambios. Entonces nosotros, al entender esto, podemos también combatir en la cultura actual todas estas bajadas de línea que estamos teniendo, tanto políticamente como geográficamente, culturalmente, eh, en todo aspecto. Se han producido cambios. Ahí es cuando, después de Malthus, se crea el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde alertan a toda la población mundial de esta hambruna que va a haber. Son hechos que van sucediéndose uno tras otro. Y hasta llegar al día de hoy. ¿eh? De ahí nacen programas, por ejemplo, de políticas del hijo único. En China no se puede tener más de un hijo. Por suerte ahora eso se ha revertido. Pero bueno, fueron muchos años de crear una mentalidad, una cultura que tiene sus residuos en la cultura nuestra. Tenemos que descubrir cuáles son. Hacia allá vamos, ¿eh? Vamos a ir entrando en esto. Entonces, hoy muchos países se enfrentan a un problema de envejecimiento poblacional y baja natalidad, como decía Karen, que es como el residuo de estos grandes cambios a nivel mundial. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo empezó esto? En 1760. ¿Mm? Estamos en el 2025 y todavía seguimos arrastrando geopolíticamente esta cultura del descarte de las personas, del trato de la fertilidad de una manera antinatural. Todo esto fue como sembrándose. ¿Mm? Era la semillita que ellos fueron sembrando culturalmente y miren a dónde llegó, ¿no? Entonces, la distribución de recursos, no la cantidad de personas, es el verdadero desafío. Es muy interesante todo lo que fue pasando. Si ustedes después quieren buscar información en esta asociación en el Instituto eh, Population Research Institute, ahí está toda esta información actualizada. Eh, Quería decir una cosa muy importante. Estas políticas antinatalistas han tenido consecuencias devastadoras. Esa política del hijo único, el aborto como anticonceptivo más, la esterilización masiva y forzada en países, no quiero decir latinoamericanos, pero a full,
con em, campañas de vacunación a las mujeres diciéndole que era para una cierta patología y enfermedad y terminaban estériles, no sabiendo por qué. Eh, este desprecio, ¿no? Por la maternidad, por la fecundidad. Tiene su origen, eso es tremendo, el origen desde donde viene concebido, ¿no? Nos dijeron que éramos demasiados, cuando en realidad cada persona es irrepetible y tiene una misión que nadie más puede cumplir. ¿Mm? Eh, Sí, ¿puedo eh, agregar algo, sí, sí, Carmen? sí, totalmente, sí, Bueno, el origen en realidad de querer que poblaciones que parecen numerosas, eliminarlas, históricamente viene de mucho antes, ¿no? Me hace acordar la historia del Éxodo, cuando Faraón no quiere que siga creciendo el pueblo hebreo y manda a matar a todos los bebitos varones, ¿no? Con miedo de que se haga un ejército o cosas así, que es el momento del nacimiento de Moisés históricamente. Así que esto de querer eliminar, querer que hayan poblaciones que no crezca, se ve muy relacionado con realmente lo que se hizo en esa oportunidad, se está repitiendo hoy de otras maneras. Querer que la población no crezca es algo que sigue sucediendo en los de arriba, digamos, en las autoridades que realmente no quieren que hayan poblaciones que crezcan. En su momento fue la población hebrea y en otros momentos hubieron diferentes circunstancias por las cuales no se quería que un pueblo crezca y se hacían políticas legales para que esa sociedad no crezca y no tenga un futuro y no tenga una esperanza. totalmente. Dijiste una palabra clave que es esto de la esperanza, ¿no? Quitando la vida, estamos quitando la esperanza. Eh, es muy profundo esto que vamos a tocar, ¿no? Y en una de las diapositivas anteriores hablamos sobre la ideología, ¿eh? La ideología que es la que nos tenemos culturalmente ahora, eh, son las que modelan toda la cultura, las ideologías. ¿Qué son las ideologías? Son como un conjunto de medias verdades, saco un poquito una verdad por acá, por acá, por acá, son como un enjambre de medias verdades que crean pensamientos. ¿M? Y en una comunidad, en una colectividad, crean un colectivo, un movimiento, y así van cambiando la cultura. Y muchas veces, si no hay una resistencia o alguien que se oponga o que cuestione, modelan toda la cultura. Es ahí donde estamos hoy. Esto fue estas ideologías maltusianas, de Elrich, son las que han ido como erosionando la verdad para formar la ideología, que es la que impera actualmente, ¿no? Entonces, eh, hay un dato que a mí me gustó mucho, que es esto de, hay un dato del 2022, que en el mundo hay 8.000 millones de personas. ¿M? Eh, y Y uno en este Population Research Institute dicen que somos muy pocos. Falta gente en el planeta. ¿M? Cada persona, estos 8.000 millones, que dicen que no había lugar, que no, habíamos, que no, no íbamos a tener eh, alimentos. Primero los alimentos están mal distribuidos, porque alimentos hay, y después que cada persona hicieron el cálculo, estos 8.000 millones pueden tener un área para vivir de 87 metros cuadrados cada una.
a mí me pareció como un disparate. Empecé a buscar cuánto era un metro cuadrado, cuánto, o sea, es un lujo. O sea, cada persona de este planeta que está despoblado puede vivir en 87 metros cuadrados cada una. O sea, imagínense si le erró Malthus, pero le erró en esto, pero no en el cambio cultural. Eso es lo grave. Él logró, él y toda una cadena, de ideologías que se fueron una encadenando con la otra, a llegar a lo que Karen decía hace un rato, o sea, el exterminio que es el aborto, el exterminio masivo de personas. ¿Mm? Entonces, hay alimentos suficientes para todos, pero mal distribuidos. Yo digo que es como el dinero, ¿no? La plata. ¿Hay plata? Sí, pero está mal distribuida, ¿no? Los alimentos también. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que se cultiva lo mismo, en el pasado se cultiva en menos espacio lo que se cultivaba antes en un espacio tremendo, ahora se cultiva en muy poco espacio. O sea que hemos ganado en todo, pero esta cultura sigue corroyendo al ser humano. ¿Mm? Habían tierras inhóspitas, por ejemplo, Brasil era una tierra inhóspita, no se podía plantar. Actualmente Brasil y Tailandia pueden suministrar alimentos para un montón de personas en el mundo. Eh, Me impresionó mucho una investigación que en muchos países a los productores se les piden que no sigan produciendo, que las tierras no las sigan trabajando, cultivando, que las dejen descansar para que pueda restituirse la tierra y se las alquila el gobierno para que no sigan produciendo, porque hay sobreproducción de alimentos. ¿Cómo se equivocaron estas personas? ¿Mm? Pero están mal distribuidos. Entonces, nuestro granito de arena está en comprender esto y ver cómo podemos nosotros, en nuestra realidad, en nuestra cultura, hacer que la fertilidad, que las personas, que el factor humano vuelva a brillar, que seamos la maravilla de la creación nuevamente. El ser humano está visto actualmente como un peligro. Hay que menos personas, más estándar de vida, mejor calidad de vida, cuando es al revés. ¿Eh? Bueno, me adelanté un poco a los temas, pero desde el 2008 más de la mitad de la población mundial se urbanizó. No tenemos que confundir, que eso es lo que se hace culturalmente, el hacinamiento urbano con la sobrepoblación. Si yo me voy a la capital, yo vivo en Buenos Aires, me voy a la capital, digo, sí, acá no cabe ni una mosca. Acá sí hay que eliminar gente. Pero eso no es la sobrepoblación, eso es hacinamiento urbano. ¿Mm? Entonces, hacer esa diferencia es muy interesante. ¿Mm? Que desde el 2008 también la mitad de la población mundial se urbanizó, está muy bien porque nadie quiere ir a una ciudad que está deshabitada, está perfecto, pero de ahí a al hacinamiento es otra cosa. ¿Mm? Entonces, estas ecuaciones, a mayor espacio, menos costo de vida, más natalidad. La otra ecuación es menor espacio, mayor costo de vida, menor natalidad. ¿Mm? Uno puede elegir dónde estar. Si querés estar en la primera ecuación o en la segunda. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que vivas de una manera o de la otra. Lamentablemente, tenemos que eh, poder elegir, que yo creo que eso también es lo que no estamos pudiendo hacer, pudiendo elegir. En este mundo hay que ser muy valiente
para elegir bien. Hay que ser valiente, que no importe nada. Por eso yo trato de no ponerme enfervorizada porque me empieza a salir, pero digo, tenemos la libertad, ¿eh? La libertad de vivir. Todo esto que yo estoy diciendo está en el Population Research Institute. Investiguen, métanse ahí. Está acá abajo de la, de la diapositiva. ¿Mm? Ahí la veo copiando a Priscila, por eso no paso el... Bueno, entonces, miren qué interesante. ¿Eh? Cuando dejamos de ver la fertilidad como una amenaza, dejamos de temer a la vida. ¿Mm? La fertilidad no es un problema. La fertilidad es parte de la naturaleza. Cuando nos dicen que nosotros somos una amenaza para el medio ambiente, yo lo escucho mucho eso. El ser humano está siendo una amenaza para el ecosistema. Eso no es verdad. Ahí hay intereses económicos, ahí hay ideología, ahí hay algo que no está diciéndose. ¿Mm? La planificación familiar natural es contracultural, ¿m? Porque confía en el cuerpo, confía en la naturaleza, confía en el amor, en la posibilidad de elegir con responsabilidad. ¿M? Hay que ser muy valiente para vivir la planificación familiar natural, porque te van a decir que vivís en otro planeta, te van a decir que eso es antiguo. Al contrario, no se conoce el reconocimiento de la fertilidad para planificar tu familia. No lo aprueban las obras sociales. No les conviene que vos vivas la planificación familiar natural, porque no te venden nada. No estás con ningún laboratorio, con ninguna multinacional. Es tu cuerpo, tu feminidad, tus posibilidades naturales. ¿M? Y también todo un equipo que puede ayudarte a transformar eso de la infertilidad, restituirlo para que puedas procrear. La ciencia acompaña a la planificación familiar natural sin tener que invadir el cuerpo. ¿Mm? Pero eso es contracultural, desde ya. ¿Mm? Elegir el reconocimiento natural de la fertilidad o RNF y la PFN, planificación familiar natural, es también resistir una cultura que ve a los hijos como una carga y a la maternidad o a la paternidad como un obstáculo. ¿Mm? Esto se ve mucho, se habla mucho de esto. La postergación de la maternidad, como decía Karen, postergamos la fertilidad, que es un don, es algo que no se puede revertir después. ¿Mm? Cuando declina la fertilidad, a partir de los 30 años en adelante, casi un 70% la fertilidad declina. ¿Mm? Entonces, elegir la planificación familiar natural es resistir una cultura que ve a los hijos como una carga, como un obstáculo. Y si no estamos acá para controlar la vida, sino para custodiarla con sabiduría y amor, miren qué linda esta palabra, ¿eh? Custodiar la vida, custodiar tu cuerpo, custodiar el don de la fertilidad. ¿Mm? No somos un ente, no nacimos de los hongos por ahí. ¿Eh? Nacimos, estamos pensados desde la eternidad, ¿eh? Con sabiduría, con amor. ¿Eh? Custodiar tu cuerpo, custodiar tus facultades, custodiar lo más preciado que tenés, que es la fertilidad.
tu cuerpo. En realidad, integralmente cuidarte vos, pero de una manera sabia, realmente ordenada. Vamos a ir terminando entonces con estas 6 mentiras y miedos instaurados para controlar a las personas. Miren que no era un control sobre la población, no, era sobre las personas. El control de la persona. Es fuertísimo decirlo así, porque cuando uno dice, bueno, lo habla en general, la sobrepoblación, la falta de la ecología, uno habla como en abstracto, pero cuando hablamos en lo concreto, ahí es donde a uno se le erizan los pelos, ¿no? Y empieza a decir, wow, estoy viviendo en un entorno cultural donde importa más el dinero que yo, importa más el éxito profesional que las personas, importa más la estética y no, que, que, que el ser humano. ¿Eh? Entonces, bueno, es un tema que me gustaría seguirlo profundizando, y lo tenemos pensado hacer. ¿Eh? Em, por ejemplo, que se habla tanto de África como un país muy pobre, podría ser el semillero del mundo, África. ¿Mm? Según la FAO, en el 2009 se calcula que 400 millones de hectáreas son cultivables en África. ¿Mm? Y hoy solo se cultiva el 10% de eso. 400 millones de hectáreas son cultivables. ¿Mm? Ahí estamos hablando de un desorden en, en la distribución, ¿no? Reducir a las personas no hará que las personas restantes tengan menos hambre. Miren qué impresionante esta frase, ¿no? Reducir a las personas no va a hacer que las personas restantes tengan menos hambre. Estamos matando personas, salvo que les des de comer a las otras personas el cuerpo de las personas, pero, o sea, canibalismo puro, ¿eh? Se está gastando el valioso dinero en el control poblacional y no en la ayuda real que necesitan las personas. Las personas necesitan ese dinero para subsistir, no para que controlen y maten personas. Entonces, eh, espero que sirva todo esto para poner el foco donde tiene que estar. ¿Cuál es el problema real? ¿Dónde está ese problema? No sé si vos querés, Karen, terminar esta parte o continúo yo, eh, pero es muy interesante, estas 6 mentiras y miedos instaurados para controlar a las personas. ¿Eh? Esto sería el primero. El mundo está sobrepoblado. Tener hijos es irresponsable. ¿Mm? ¿Cuál es la verdad? La mayoría de los países enfrentan un gran problema de baja natalidad y de envejecimiento poblacional. España ya no tiene la cantidad de personas para el recambio y para mantener a las personas mayores. ¿Mm? Y así casi todos los países de Europa. ¿Mm? ¿Qué efecto? Este mito siembra culpa, miren qué profundo. Este mito de que el mundo está sobrepoblado y que tener hijos es irresponsable, este mito siembra la culpa en quienes desean formar familia, en quienes tienen y sueñan con tener muchos hijos. Promueve políticas antinatalistas y naturaliza el desprecio hacia la maternidad. Este es el marco cultural en el que estamos viviendo. ¿Mm?
la mujer en el fondo no lo dice, pero en el fondo siente culpa de tener un hijo más. Culpa porque tiene que salir a trabajar. Así es como se promueven estas políticas antinatalistas. Y como corolario, desprecio hacia la maternidad. La maternidad ya no es algo que te hace y te da valor. Al contrario, es el problema a solucionar. Otro de estos tips que te dicen, tu fertilidad, ojo, es peligrosa. Yo lo escucho mucho esto. Madres que vienen preocupadas porque su hija menstruó. Su hija empezó con la menarca. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que no, para que no lo tenga más? Políticas antinatalistas. La verdad, la fertilidad no es una enfermedad, sino un signo de salud y de plenitud del cuerpo femenino. Lo hemos repetido al cansancio. Salud. La fertilidad es salud. ¿Qué efecto ha tenido esto en la cultura? Se promueve el miedo al embarazo como si fuera una amenaza constante. Así se justifica medicar a las mujeres sanas desde la adolescencia y más chicas todavía y desconectarlas de su ciclo natural. Esta es lo que estamos viendo ahora, lamentablemente. Y yo les pido, por favor, el granito de arena cada una en su entorno, cada una donde está. Todos los que escuchen esta sesión, algo tiene que quedar picando en su corazón, en su cabeza, para salir, para hacer algo contra esto. Tener hijos arruina tu vida, tu proyecto profesional, arruina tu cuerpo. Mujeres que no quieren dar de mamar a sus hijos biológicos buscan alternativas, no porque no tengan una enfermedad, no, porque no quieren dañar su estética. Buscan no tener partos naturales por miedo al canal de parto, que pase algo, miedo a lo natural. Entonces buscan las cesáreas. Se hacen muchos cesáreas innecesarias. Porque atrás de una cesárea hay una cirugía donde cobra un cirujano y hay mucha plata. Eso es la cultura en la que vivimos. Entonces, ¿cuál es la verdad? La maternidad es un camino desafiante, pero también profundamente transformador que da sentido a la vida. ¿Cuál es el efecto de esto? Se instala la idea de que los hijos te restan libertad, no te dejan desarrollarte. ¿Por qué hiciste una carrera tan larga y ahora te pones a tener hijos? Lo escucho a cada rato. Cuando la plenitud femenina se da en la maternidad. Este efecto de promueven una vida centrada solo en el éxito individual y en el consumo. Lo que decíamos hace un rato, lo económico. Vivimos en un mundo donde lo comercial, lo económico prima. Y hace frente con lo humano, con lo pleno, con lo natural. El método natural no funciona, es cosa de religiosos. Yo me acuerdo cuando dije que estaba esperando el séptimo hijo. Ah, bueno, vos porque sos practicante, vos porque, claro, porque vas a la iglesia, vos porque, eh, eh, no sé qué, por qué, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la verdad? Existen métodos de reconocimiento de la fertilidad con alto índice de efectividad cuando uno quiere planificar la familia de manera natural, avalado científicamente. La eficacia del método sintotérmico bien aplicado, bien aprendido y bien enseñado
tiene una efectividad del 99,9, que no lo tiene ningún método anticonceptivo, ni ningún método lo tiene. ¿Mm? Pero hay que aprenderlo, ¿eh? Hay que ponerlo en la cultura, hay que empezar a hablar de esto porque no se habla. ¿Mm? ¿Qué efecto ha tenido esto? Se deslegitima el conocimiento del cuerpo y se mantiene a las mujeres dependientes del sistema médico o farmacológico para decidir sobre su fertilidad. O sea, ya no depende de mí, sino que yo dependo del sistema. Mi cuerpo depende de una pastilla o de una inyección y dependo del sistema médico, ¿eh? Y de la farmacología. No se preocupen porque esta sesión va a quedar grabada por un tiempo y ustedes van a tener acceso a ella, ¿eh? Otro mito, más personas significa menos recursos. ¿Cuál es la verdad? El problema no es la cantidad de personas, sino la injusta distribución de los recursos y el despilfarro en los países más ricos. Lo que decíamos hace un rato. ¿Mm? Matando personas no vamos a hacer que las personas coman mejor. ¿Mm? Eliminando personas no lo vamos a lograr, ¿eh? ¿Cuál es el efecto? Se justifica la exclusión, la eugenesia moderna, presentando la vida humana como una amenaza para el planeta. ¿Mm? Los animalitos, los perritos, los gatos, los loros, todos esos se están haciendo la fiesta porque están eliminando personas, pero cada vez hay más mascotas. No sé si ustedes se han dado cuenta. Yo tengo mascota, no tengo nada contra las mascotas, me gustan mucho, pero cada vez veo más mascotas por la calle y menos niños. Eso es una realidad global. Eso te tiene que picar el cerebro, eso algo nos tiene que hacer pensar, ¿eh? Entonces, otro mito es, si no controlas tu fertilidad, vas a fracasar. ¿Cuál es la verdad? La fertilidad no necesita ser controlada, sino comprendida. Mirá qué lindo, comprender para poder amar. Y el verdadero fracaso es estar desconectados del propio cuerpo y de la capacidad de amar con libertad. Con este tema hablaríamos otra hora entera, porque es el corazón del problema. Ahí es donde está el problema. ¿Cuál es el efecto? Se empuja a las mujeres a tomar decisiones bajo presión, miedo o desinformación. Esto es grave, este punto es grave, porque acá se juega la felicidad, acá se juega tu felicidad y tu plenitud como persona, tomando decisiones bajo presión, sin estar informada, con miedo. El miedo puede ser muy bueno, pero también muy destructivo. El miedo protege, pero a veces te destruye. ¿Mm? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta falacia. ¿Mm? Entonces, te quiero invitar. ¿A qué te quiero invitar? ¿Mm? A un programa donde profundicemos mucho más sobre estos temas, porque son lo que nos aborda ahora nuestra cultura. ¿Mm? Esta invitación es para vos si te sentiste interpelado en estos temas. Si querés descubrir la belleza única de tu fertilidad. Esta invitación es para vos si te sentís desconectada de tu cuerpo y de tu ciclicidad. Esta es una invitación especial para vos si crees que el método natural es solo para religiosos y no para todos. ¿Mm? Entonces, gran cosa, lanzamos la plataforma de los cursos online, donde vamos a profundizar todas estas cosas, ¿eh? Y vamos a poder interactuar, vamos a poder estar conectados continuamente y vas a tener el material para vos a disposición y para poder
divulgar todo esto, porque esto no tiene sentido si no es para la comunidad. Esto si se queda acá nomás no sirve. Lanzamos la plataforma de cursos online. ¿Mm? Acá tenemos la página donde podés entrar, ir viendo cada curso que ya hemos dado y vamos a tener para que puedas conectar a través del método natural, con todo lo que se viene y con lo que ya hay en la tienda. Así que bueno, estás invitadísima a sumarte a esto y por supuesto a proponer nuevos temas, a que nos sigamos conectando, a que estemos eh, para los demás también, para las demás mujeres. Eh, Recordá siempre esto, las obras sociales no tienen interés en que los métodos naturales se propaguen, porque acá no hay negocio. ¿eh? Acá es tu cuerpo, tu felicidad, tu fertilidad, tu plenitud. Sin medicamentos, sin nada externo que lo invada. Por eso es tan valioso. Pero necesitamos que se propague, que todo el mundo lo conozca, que se sepa todo esto. Así que bueno, yo ahora voy concluyendo. Si alguien quiere hacer alguna intervención, eh, pero ya nos pasamos un poquito de la hora y me gusta ser eh, puntual. Agradezco muchísimo a todos los que han estado y nos seguimos encontrando. ¿Qué les parece? ¿Seguimos conectados? ¿Eh? Sí, Priscila. Eso precisamente iba a preguntarte, Carmencita, que si ya con lo del curso ya no íbamos a seguir con esto por el WhatsApp en estos entrenamientos y me gustaría que continuaran. Aunque Sí, 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 esto lo puedo compartir a otras personas, esto que acabas de enviar. por supuesto, por supuesto. Porque esta es una página donde cualquiera que entra puede tener acceso a estos cursos, ¿m? Y a todo el material que hemos venido dando también, pero principalmente a formar a la mujer, formar a las Ujú, personas, porque información hay por todos lados. O sea, uno puede tener información, pero la sí, formación es lo importante, porque eso es lo ujú, que va a cambiar la cultura, eso es lo que va a cambiar esto es que vinimos hablando, ¿no? Eh, es muy necesario. Así que ujú, Priscila, te necesitamos a todos los oyentes porque somos las que vamos a seguir sembrando, ¿m? ujú, ujú. para, para que esto crezca. Eh, ¿m? Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado, por estar siempre ahí y nos seguimos encontrando los martes para las sesiones y también la que quiera acceder a la página, están también todos los cursos ahí. ¿eh? Así que seguimos Gracias, conectadas. Carmencita. Bueno, eh, seguimos conectadas entonces. ¿Mm? Y así es, súper, todo muy buenísimo y muy claro. Esto es en pesos argentinos, los Sí, valores que están ahí. sí, sí, sí. Después, si Me querés, tocaría mirar Priscila, cuánto serían. Ujú, después, Priscila, vos entrás en la página y nos conectamos ujú. para charlar de esos temas, pero que no quede nadie sin acceder a esto por lo económico. Eso también es Perfecto. muy, muy importante. ¿Mm? Así que bueno, les dejo un saludo muy grande, mucho cariño para todas y seguimos en contacto. ¿Mm? Claro que sí, gracias, Carmencita. Adiós. Adiós. Adiós.